Hola a todos, en este video vamos a realizar un nuevo ejemplo de herencia. Vamos a crear un nuevo ejercicio, vamos a llamarlo programa 15.py. Muy bien, vamos a retomar el ejemplo de los coches. Vamos a comenzar creando una clase que se llame coche y vamos a generar su constructor. Y vamos a generar atributos. Muy bien. Bueno, por ejemplo, cualquier coche, lo primero que va a tener es color. Vamos a darle un color, por ejemplo, rojo. Y va a tener marca. En este caso vamos a poner Tesla, por ejemplo. Y también vamos a meter métodos. Por ejemplo, vamos a definir el método acelerar. Y en este caso lo único que va a hacer este método es imprimir el texto acelerar. Y vamos a meter el método frenar. Self print frenar. Muy bien. Con esto acabamos de definir la clase coche. Y ahora vamos a crear una nueva clase que herede de la clase. Vamos a crear una nueva clase que herede de la clase coche. Esta clase vamos a llamarla class y vamos a generar Tesla, por ejemplo. Y para hacer la herencia abrimos paréntesis y colocamos el nombre de la clase de la cual vamos a heredar. Y vamos a agregarle algunos atributos que solo los Teslas tendrían. Por ejemplo, duración. Vamos a generar aquí atributos. Y un coche Tesla, por ejemplo, duración de las baterías. No sé, 300 kilómetros. ¿no? Y vamos a generar métodos específicos de un Tesla. Un Tesla al final de cuentas es un coche, pero tiene ciertas características que lo hacen diferente a otros autos. Por ejemplo, vamos a definir método estacionarse, estacionarse solo. Ya que por ejemplo los Tesla tienen esa característica. Vamos a poner print estacionarse solo. Es decir, Tesla es un coche a final de cuentas, tiene color, tiene marca, además tiene la capacidad de acelerar, de frenar, pero tiene atributos como la duración de las baterías, ¿no? Que en este caso serían 300 kilómetros que puede recorrer, y además tiene métodos que no cualquier coche tiene, por ejemplo, la capacidad de estacionarse solo. Entonces vamos a definir su constructor self pass y vamos a generar un objeto, y este objeto va a ser un model 3, que sería un modelo específico de Tesla. Y con esto acabamos de crear un objeto que se va a llamar model 3 y es de la clase Tesla. Y como Tesla está heredando de coche, significa que va a tener los atributos de color, de marca, los métodos acelerar, los métodos frenar, pero además va a tener sus atributos como duración de baterías y estacionarse solo. Entonces vamos a invocar model3.color print model3.marca print model3.duración
baterías, y de esta forma vamos a utilizar los atributos color, marca, que se encuentran en la clase coche, como si estuvieran dentro de la clase Tesla. Es decir, al heredarlos, podemos hacer uso de estos atributos como si hubieran sido declarados aquí adentro. Y además vamos a hacer uso del atributo duración baterías, que es un atributo propio de Tesla. Muy bien, vamos a entrar a la carpeta semana 2, listamos los programas y vamos a ejecutar el programa 15. Y como podemos ver, los atributos de color, marca y duración de las baterías se están imprimiendo sin ningún problema. Esto es lo mismo que, por ejemplo, si nosotros hubiéramos puesto la marca dentro de los atributos de Tesla. Si lo ejecutamos, vemos que el resultado es exactamente el mismo. ¿Cuál es la diferencia? El lugar donde se declararon. De tal forma que nosotros, al heredar, estamos comprobando que todos los atributos de la clase base podemos utilizarlos dentro de la clase que hizo la herencia. Y de la misma forma podemos invocar los métodos. ¿Qué métodos? Por ejemplo, el método acelerar, model 3.frenar y, por supuesto, el método estacionarse solo, model 3.estacionarse solo. Ejecutamos y vemos cómo los métodos acelerar y frenar, que pertenecen a la clase coche, aquí están, los podemos utilizar dentro de Tesla sin ningún problema. Adicionalmente, podemos invocar a los métodos específicos de la clase Tesla, como sería estacionarse solo. Y esta es una de las grandes ventajas de utilizar la herencia, que nosotros definimos atributos y métodos generales de cualquier coche. Pero al hacer la herencia, nosotros podemos agregar atributos y métodos específicos de esta clase. Por ejemplo, los Tesla, como hablábamos, son autos eléctricos que utilizan baterías y que además tienen la capacidad, por ejemplo, de estacionarse solos, de manejarse solos, de arrancar, de seguir una ruta trazada por un GPS, etcétera, etcétera, que cualquier coche no tiene. Entonces, al aplicar la herencia, significa que atributos y métodos, aquí están, atributos y métodos, pueden ser heredados a otras clases y reutilizados sin ningún problema. Y adicionalmente, en las clases que reciben esos atributos y esos métodos, podemos definir otros atributos y otros métodos propios de la clase que estemos desarrollando. Y con esto terminamos este ejemplo.